No existe otro libro en la Escritura que revela la gloria de Dios y del Señor Jesucristo con mayor esplendor que este libro de Apocalipsis. Estamos sobrevolando, por decirlo así, sobre el libro, no estamos deteniéndonos en ningún lado en particular. La clave para entender el contenido del libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación es la palabra griega que hemos transliterado al castellano apocalipsis o apocalipsis. Esta palabra en griego quiere decir simplemente la manifestación. Es la revelación del Señor Jesucristo que se encuentra manifestada en este libro precioso de Apocalipsis. Este es un vistazo al futuro. Leamos el versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el escritor, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que se han visto. Juan dice entonces que él está escribiendo esta revelación de las cosas que deben suceder pronto. En taisé, en griego, muy pronto es la idea. No es tanto una referencia a la cronología del tiempo, sino más bien a la secuencia de eventos. Este es el próximo suceso o serie de sucesos que van a ocurrir en la historia, en el calendario divino. Esta es la revelación entonces de la segunda venida de Cristo. En el versículo 4 de este Apocalipsis 1, esta revelación es particularmente enviada a 7 iglesias, pero se encuentran en Asia Menor, que es el territorio que hoy ocupa Turquía. Versículo 4, otra vez, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor o en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el saludo de Juan a las iglesias y el apóstol dice que Dios, quien es el mismo hoy, ayer y hasta siempre, también se describe aquí como los 7 espíritus. ¿Qué es eso de los 7 espíritus? ¿Es que Dios tiene 7 espíritus? No, es una referencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Isaías, versículo 2, se refiere ahí el profeta a 7 ministerios particulares del Espíritu Santo. Versículo 5 leemos, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, etc. En este versículo, Juan también nos dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Supremo de los que resucitan de los muertos, el principal. Juan nos dice que Jesucristo es el soberano también de los reyes de la tierra. Y este Señor es el que nos amó, dice Juan, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El versículo 6, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo que tenemos que recordar hasta ahora es que esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación de la segunda venida de Jesucristo. De eso trata el libro de Apocalipsis. Este Rey eterno, Juan dice, viene otra vez. Versículo 7 del capítulo 1. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Está hablando de nubes de gloria. Y dice, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. Juan concluye la introducción del Señor en el versículo 8, donde dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estos primeros 8 versículos del capítulo 1 es un mensaje de parte de la Trinidad a las 7 iglesias a través de Juan. El libro está dedicado a Jesucristo, quien viene otra vez, Dios mismo. Y dice él, yo Juan, versículo 9, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Noten lo que dice Juan. Yo, Juan, soy un compañero, soy un copartícipe, creo que dice Reina Valera, ¿verdad? Yo no soy nadie especial.
Y yo me encontraba aquí en la isla de Patmos, en el Espíritu. En el versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y dice que está ahí como resultado de haber predicado la palabra. Y dice que se encontraba ahí en el Espíritu, posiblemente una expresión que describe una experiencia singular en el Espíritu, tal vez que él está teniendo, y es el día primero de la semana, es el día domingo. Y Juan escucha esta voz que le manda a escribir lo que él ve, versículo 11. Esta voz viene, dice, oí detrás una gran voz, el versículo 10, como sonido de trompeta, que decía, el versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles iglesias? Aquí están: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan ve a Jesucristo, dice ahí, moviéndose entre los candeleros, las 7 iglesias. Cada candelero representa una de estas iglesias. El número 7 en la Escritura es un número de algo que ha sido completado. 7 estrellas, algunos traducen esto ángeles, algunas versiones, que es una referencia a los líderes de estas iglesias. Entonces Jesús está ministrando a su iglesia, haciendo su obra de purificación y disciplina a los suyos. Y en el versículo 19 nos presenta Juan con el bosquejo del libro. Escribe pues las cosas que has visto, noten, el pasado, las cosas que son, presente, las cosas que han de suceder después de estas, futuro. Capítulo 4 al 22 de Apocalipsis son las cosas futuras. Este mensaje a la iglesia comienza en el capítulo 2 y se dirige a las 7 iglesias de esa época, pero representan a las iglesias a través del tiempo. Y en cada periodo de la historia han existido iglesias con estas características que aquí se describen. La primera iglesia mencionada es Éfeso. Bueno, esta es la iglesia caracterizada por una doctrina ortodoxa, pero fría en su comunión con Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras. Este es Jesús el que habla. Tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esas cosas son muy buenas, ¿no es cierto? Excelente doctrina, defensores de la verdad. Pero no tener el versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Es una iglesia como muchas, apegada a la sana doctrina, no toleraba ningún falso maestro, era fiel a la enseñanza bíblica. Su problema es que eran mecánicos en su apego a la sana doctrina. Ese era su problema, eran fríos. Habían perdido su sentido íntimo de comunión con Cristo que les caracterizaba al inicio. La segunda iglesia es Esmirna. Los versículos 8 al 11 del capítulo 2 dicen que esta iglesia es una iglesia caracterizada por algo muy interesante: sufrimiento, persecución. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, hablando de Jesús: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, que son de la sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, una referencia a un tiempo X, no necesariamente 3 días literales. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la iglesia perseguida, esta es la iglesia sufrida. Y noten que el Señor no dice nada negativo acerca de esta iglesia en Esmirna, acerca de esta congregación. ¿Por qué? Una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, es una iglesia que abandona y se deshace de todo lo que no sirve. La aflicción, el sufrimiento quema las impurezas, tanto en la fe de un individuo cristiano como en la fe de una iglesia. La tercera iglesia mencionada aquí es Pérgamo. Esta es la iglesia mundana.
Esta es la iglesia contra la que el Señor pelea en el versículo 16, lo dice él, 2:16. Por supuesto, siempre han habido iglesias que se distinguen por esto, adoptan las cosas del mundo, se acomodan al mundo y todo lo que está ocurriendo en la sociedad en que viven les afecta y lo adoptan y se forma parte de ellos. Hoy lo vemos, múltiples iglesias que se llaman evangélicas, que han adoptado todo lo que es del mundo. La cuarta iglesia que se menciona acá es Tiatira, versículos del 18 al 29, no vamos a leerla, no vamos a leer todos esos versículos. Esta iglesia se distingue por tolerar el pecado y podemos ver muchas iglesias hoy contemporáneas que permiten todo tipo de inmoralidad dentro de ellas. La quinta iglesia es Sardis, comenzando con el capítulo 3, de 1 al 6. Y el versículo 1 rápidamente nos indica el problema con esta iglesia. Tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, yo conozco tus obras, que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La característica de esta iglesia es una iglesia muerta. Espiritualmente muertos, es una iglesia muerta. Y hay muchas iglesias como estas. No hay fruto del Espíritu, no hay crecimiento de nuevos creyentes, nada. No pasa nada ahí. La sexta iglesia es Filadelfia. Esta es la iglesia misionera, la iglesia fiel. En el versículo 8 la describe el Señor. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia fiel. Y la última iglesia mencionada, los versículos 14 al 22, es la iglesia en Laodicea. Esta es la iglesia que profesa pero no pertenece a Cristo. Dicen que son, pero no son. Es la iglesia donde no hay salvación. Es la iglesia que el Señor Jesús dice va a vomitar de su boca. El Señor rechaza a esta iglesia totalmente. Y lo que vemos entonces en estos dos capítulos, 2 y 3, es que el mensaje de Cristo es a la iglesia y cada iglesia representa un tipo de congregación y para cada iglesia el Señor Jesús entonces tiene este mensaje. ¿Cómo saber entonces a qué categoría pertenecemos? Bueno, en un sentido no es tan difícil ver, es simplemente observando cuál es la influencia dominante en esa iglesia y yo oro para que el Señor nos mantenga en la categoría de iglesia fiel, iglesia misionera. Tenemos la iglesia en la tierra en los capítulos de 2 al 3 y de repente aparecemos en el cielo como los redimidos de Dios a partir del capítulo 4. A partir del capítulo 4 lo que vemos es lo que está pasando en el cielo y esta es la fase en la cual nos movemos hacia el futuro. Las cosas que eran, las cosas que son y ahora las cosas que van a suceder. Este es el bosquejo, como ya les dije. Capítulo 4 comienza con el versículo 1 diciendo esto. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas, ¿ven?, que deben suceder después de estas. Ahora viene todo el futuro. Varias cosas van a suceder y no son muy lindas. En el versículo 2 tenemos a Dios en el trono del cielo. Nos encontramos ahora en el cielo. De la tierra pasamos ahora al cielo. Y el cielo comienza a actuar sobre la tierra y vamos a ver lo que va a suceder. ¿Quién está ahí en el cielo además de Dios? Bueno, el versículo 4 nos dice que hay 24 tronos y 24 ancianos. Esto representa a la iglesia del Señor Jesús. Esta es la iglesia que ha sido arrebatada en el rapto. Y quienes cantan y alaban a Dios son los mismos que en el capítulo 5:9 dice que cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta es la iglesia redimida, pero allá en los cielos. Te regreso ahora al capítulo 4. Juan describe una visión similar a la de Ezequiel, en el capítulo 1 de Ezequiel. Todos estos seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a Dios. Versículos 9, 10 y 11. Apocalipsis 4. Ahora, de repente en el capítulo 5, la alabanza se detiene y la visión ahora se torna al Cordero. Dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, un libro escrito por dentro y por afuera, sellado por 7 sellos, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Este es el comienzo de lo que va a suceder sobre la tierra. El Señor Jesús ahora comienza a tomar posesión de la tierra que ha sido usurpada por Satanás. Jesucristo es el dueño legítimo del planeta, de esta tierra, y el único que puede abrir este libro y desatar los 7 sellos. Y cada sello desatado describe algo que va a suceder en la tierra. Y los sucesos que aquí se mencionan son pasos cronológicos de desenlace sobre la tierra en el futuro próximo, el comienzo de la tribulación. El comienzo de la tribulación. Si pensamos que estamos pasando por momentos difíciles en la historia, agárrense, porque fíjense lo que va a suceder en esa época. Gracias a Dios que nosotros los redimidos estamos ya en la presencia del Señor. Pero tenemos acá el primer sello, que es paz. Capítulo 6, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía como voz de trueno, ven, miré y aquí un caballo blanco. Y acá tenemos la descripción de 4 caballos, los 4 caballos del Apocalipsis, si ustedes se acuerdan. El primer de ellos es un caballo blanco que estaba montado, en él tenía un arco, el que estaba montado sobre él, y se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Tiene un arco, pero un arco que no está siendo usado, sin flechas. Y dice que salió a conquistar. Y lo hizo, pero sin disparar un solo tiro, usando una frase. Este es un conquistador, pero es un falso rey. La tribulación sobre la tierra comienza con un periodo de paz mundial, auspiciado o guiado, controlado o manipulado de alguna manera por el anticristo. Este personaje. Pueden comparar lo que aquí se describe con el capítulo 9 de Daniel, si tienen tiempo para leer eso. Este gobernante establece una paz con Israel, pero no dura mucho. Inmediatamente tenemos un segundo sello abierto y nos introduce a otro jinete montado ahora sobre un caballo rojo. Este es el sello de la guerra. Las cosas comienzan a ponerse feas. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El cuarto sello nos introduce ahora a otro jinete montado sobre un caballo negro, el sello del hambre mundial. 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y noten, dice que 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario, versículo 6, pero no dañes el aceite y el vino. Lo que la gente podía comprar en ese momento, el tiempo de hambre, era el equivalente, con un día de trabajo, un poquito de trigo, un poquito de cebada. 1 denario, el equivalente a una jornada, a un día de trabajo. Y de inmediato la visión se vuelve al cuarto jinete del Apocalipsis. Un caballo amarillento, pálido. Versículo 8, y miré y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y noten que el número de los que mueren es increíble, ¿eh? Dice 1/4 parte del globo, lo que nos lleva al quinto sello. Y vemos más muerte aún de aquellos que son redimidos de Dios. Acuérdense que durante la tribulación algunos se van a convertir. Y por supuesto, de estos convertidos, de estos santos de Dios, muchos mueren. Y nos revela esto el capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi, dice Juan, debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Durante la tribulación, los fieles creyentes se mantuvieron y ¿qué pasó? Pagaron con sus vidas el ser fieles. Y clamaban a gran voz, estas son las almas, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Y llegamos al sexto sello.
Apocalipsis 6:12 dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y la luna toda se volvió como de sangre y las estrellas del cielo, noten esto, impresionante, cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudido por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de ira. ¿Y quién podrá sostenerse? ¡Qué descripción! Comenzando con el capítulo 7, sin embargo, vemos algo positivo. No todos mueren. No todos los seres vivientes caerán bajo este juicio. Algunos de los creyentes van a ser liberados en medio de esta gran tribulación. Son 144,000 y nos da la cifra, Juan, 12,000 judíos de cada una de las tribus de Israel. Y aquí notamos la gracia de Dios aún en medio de esta increíble devastación de juicio divino. Y qué interesante, ¿no? Dios, Él exactamente escoge el número preciso de cada tribu. Este es un verdadero ejército misionero. Personas que son protegidas por Dios justamente para predicar el Evangelio durante la época de tribulación. La iglesia ya no está. La iglesia fue arrebatada. El versículo 9 del capítulo 7 dice, después de esto miré y vi una gran multitud, versículo 9, que nadie podía contar. Miren qué impresionante el número. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Muchos convertidos durante la tribulación. Cuando llegamos al capítulo 8, y acuérdense que estamos cubriendo a rasgos generales los puntos sobresalientes, no nos detenemos en nada en particular. Capítulo 8, llegamos ahí y vemos el séptimo sello. Versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, el versículo 6 nos dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Cosas peores vienen. Entonces miré el versículo 13 y oí a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra. ¿Por qué? A causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. Y aquí viene, en el capítulo 9 tenemos la quinta trompeta, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella es una referencia a Lucifer, que tiene las llaves del abismo. Y en este pozo, ¿qué hay? Bueno, hay demonios que van a ser desatados y van a ser liberados para causar estragos en la tierra. Pero eso no es todo lo que viene, hay más trompetas. Fíjense, sexta trompeta, el versículo 14 al 16. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad, más demonios. El 21 de este capítulo 9 nos dice acá Juan, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Definitivamente el hombre ama más las tinieblas que la luz. La tribulación se divide en 2 partes, 2 mitades, primeros 3 años y medio y después la segunda parte 3 años y medio, o sea, justo en la mitad. Y esto ocurre en la segunda parte. Ahora llegamos al capítulo 10, del 1 al 11, 14, y tenemos acá como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. El versículo 3 del capítulo 11 dice, otorgaré autoridad a mis 2 testigos, a 2 testigos que él utiliza para proclamar el evangelio. 2 testigos, dice el versículo 3, que profetizan por 1260 días, 3 años y medio, justo. 7 dice, cuando haya terminado de dar testimonio, la bestia, y esta es la primera mención de 36 veces donde se usa el término bestia en referencia al anticristo. Capítulo 11 o 12, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Este es Dios, Señor, que los llama al cielo. Estos pasan de ser resucitados a la presencia del Señor. Y subieron al cielo en la nube, así como el Señor ascendió,
y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora, noten como resultado o como sello de su obra terminada en la tierra, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, vemos que algunos dan gloria a Dios. Ahora, pasemos al capítulo 12. Y aquí tenemos a Satanás y su persecución incesante de Israel, el Mesías y por supuesto el pueblo de Dios. La mujer en este capítulo es Israel, el hijo es Cristo y el dragón es Satanás. En el capítulo 13 tenemos más detalles del anticristo, este gobernante que gobierna sobre toda la tierra durante la tribulación. Capítulo 13, versículo 1. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Obviamente el anticristo tiene origen demoníaco, es una bestia, viene del abismo, tiene gran poder y autoridad. Noten el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces el anticristo recibe el poder de Satanás, del dragón, tiene tremenda influencia, tremendo poder, es adorado. En el versículo 4, versículos 5 y 6 dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, la segunda parte de la tribulación. Tenemos la primera bestia, el anticristo, y aquí tenemos versículo 11, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. También hace grandes señales, de tal manera, versículo 13, que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra en presencia de los hombres. Versículo 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales. La bestia es el anticristo, el líder militar, político. Y su colega es la segunda bestia y es el líder religioso de la época. Noten que todos los hombres reciben una marca. ¿Notaron eso? Y aquí está la marca, el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Los intérpretes bíblicos tratan de decir, bueno, ¿a qué se refiere? Posiblemente el 666 se refiere, dice ahí, es el número de un hombre. Representa la falibilidad, la imperfección del hombre, en contraste posiblemente al número 7, que es el número de perfección. Sin este número, versículo 17, nadie puede comprar ni vender. No puedes ir al mercado, no puedes comprar nada, no puedes vender nada si no eres parte del sistema. Anticristo tiene el poder y el control completo de los hombres durante esos cortos años. Este es el dictador de dictadores. El capítulo 14 tenemos otra vez la mención de los 144,000. En el versículo 14 comenzamos a ver algunos detalles de la batalla final, que es Armagedón. Noten el versículo 20. Y el lagar fue pisado sobre la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de 320 kilómetros. 320 kilómetros de sangre al nivel de los frenos de los caballos. O sea, es un lago de sangre. Con el capítulo 15 ahora tenemos la descripción de los últimos 7 juicios de Dios. Estos vienen uno detrás de otros, sin ninguna tregua. Versículo 5. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino. Vamos al versículo 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes vio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el versículo 1 del capítulo 16, y oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Acá Dios desata su ira sobre estos que adoraron a la bestia. El segundo ángel derramó su copa, versículo 3, en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió acá todo ser viviente que había en el mar. Aquí no es la tercera parte. Aquí nada, ni una mojarrita queda. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas,
y se convirtieron en sangre. Aquí todo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. De alguna manera Dios utiliza el calor del sol para quemar a los hombres. Versículo 9, y los hombres fueron quemados con intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre todas las plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. En lugar de clamar a Dios, ten piedad de mí, oh Señor. No. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Y noten otra vez la reacción, versículo 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por causa de sus dolores. El sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y aquí comienzan los reyes del oriente a venir a Margedón. O sea, es como que Juan está dándonos un interludio o vuelve atrás y comienza otra vez a hablar de lo que va a suceder. Vienen para la batalla final del oeste, del este, del norte y todo sobre Israel. Versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios poderoso. Todos vienen preparados para ser consumidos de ahí. Todos los ejércitos del mundo vienen a pelear al valle de Armagedón. El Dios culmina sus obras sobre el mundo con la séptima copa derramada en el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. O sea, se acabó. Se acabó. Y noten qué devastación. Versículo 18. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto tal como no había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida. 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vigor, del vino, del furor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Es una descripción impresionante. Los capítulos 17 al 18 describen la religión que existe durante esa época de la gran tribulación y el colapso económico del mundo. La descripción de la iglesia falsa se encuentra en la frase la gran ramera, el versículo 1 del capítulo 17. Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esta es la descripción de la falsa iglesia. La adoración de Satanás. El versículo 5 dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todas las religiones falsas de la tierra tienen su origen en la Babilonia, en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11. La cuna de la idolatría del mundo se encuentra en la Torre de Babel. Babilonia no es una referencia a la Babilonia geográfica, histórica, que existía aún cuando Juan escribe este libro, sino que se refiere al reino político, económico y religioso del anticristo. Esa es la Babilonia, la gran ramera. La gran ramera. Capítulo 18 se enfoca en el último sistema económico y político del mundo que termina en un colapso total. Aquí, ¿qué Banca América ni Citibank? Nada. Aquí no queda nada. Dice el versículo 18, capítulo 18, versículo 2, y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó, la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Mirando el versículo 10 del capítulo 18, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, diciendo, ay, 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 la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio.
Versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercancías. La gente está desesperada. Se lamentaban, diciendo, ay, 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 la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas, perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Llora la gente. Y todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos. Noten que nadie puede comprar, nadie puede vender. Se acabó todo negocio, los hombres se lamentan, echan polvo sobre la cabeza y gritan llorando, lamentándose, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Se acabó el sistema económico. Y todos lloran. Qué interesante que en esta angustia, solamente para hacerles notar algo, el versículo 22 nos dice que se acaba también la música. Ya no va a haber deseos de cantar. No va a haber pachanga, no va a haber música de nada, de ningún tipo. No va a haber salsa, no va a haber tango, no va a haber quebradita, no va a haber nada. Versículo 22 dice, y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Se acabó. Si hay algo que produce cierto, por lo menos, placer en la vida del ser humano, es la música, ¿no? Se acabó eso, ya no hay placer de nada. ¿Por qué vivir? El capítulo 19, en contraste, observamos la celebración del cielo. No vamos a leerlo, hay mucho para leer. Versículos 1, 3, 6 dicen aleluya porque el Señor Todopoderoso reina. Y la última sección del capítulo 19, vemos al Señor que viene montado en un caballo blanco a destruir finalmente a los reyes y los ejércitos de la tierra. Este es el Rey de los reyes, dice el versículo 16, y el Señor de señores. Jesucristo tiene la última palabra. Vino humillado, ahora viene en triunfo final. Y cuando Cristo viene como Rey supremo, el anticristo y el falso profeta son apresados y lanzados vivos en el lago de fuego. Versículos 19 y 21 de este capítulo. Esta es la victoria final de la última batalla en la tierra antes del milenio, en el capítulo 20. Entonces este capítulo 19 termina con Armagedón y la segunda venida de Cristo. Y tales acontecimientos marcan entonces el final de la tribulación. Ahora el capítulo 20, al reino que el Señor Jesucristo va a establecer en esta tierra. Por 1000 años esta tierra es restaurada, hasta que después viene la nueva tierra y el nuevo cielo. Capítulo 20, varios versículos nos enseñan que el Señor reina por 1000 años y durante esos 1000 años se ata Satanás, el diablo y Satanás son atados. El versículo 2 dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años Satanás no tiene acceso a la gente. ¿Y qué sucede? Entran al reino milenial las almas de los que han sido salvados. Son los únicos que quedan con vida y entran al reino milenial y por supuesto estos por 1000 años, imagínense, se reproducen, tienen hijos y uno diría, bueno, durante esa época que el Señor reina, hay justicia, hay paz, por 1000 años, diría uno, bueno, todo el mundo va a estar con Cristo, pero no es así, sino que Satanás engaña a muchos al final de estos 1000 años y trata de revelar. Es soltado de donde se encuentra, 1000 años de crecimiento numérico, de justicia bajo el Señor, hasta el versículo 7 vemos que Satanás es soltado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Vemos que Satanás es soltado y comienza a reunir a hombres que lo sigan, a rebelarse contra el Señor. Increíble, ¿no? Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Pero la rebelión es aplastada finalmente en los versículos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya están las dos bestias, el anticristo y su profeta, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y todos estos van a terminar ahí, con toda la gente que los siguió, por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre jamás. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, gracias a Dios termina el libro con triunfo, ¿no? Capítulo 21 y 22 nos describe el cielo nuevo y la tierra nueva. Capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Aquí tenemos entonces lo que vamos a experimentar por la eternidad. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Nos habla Juan de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde Dios reside con los suyos para siempre. Tenemos la Jerusalén, 3 nombres para Jerusalén. Tenemos la Jerusalén, que es la Jerusalén de David, la Jerusalén histórica, que hoy existe aún. Tenemos la Jerusalén del reino milenial, que es restaurada. Y tenemos finalmente la nueva Jerusalén, que es justamente la residencia de Dios, donde Dios reside con los suyos, que es versículos 3 y 4 del capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el versículo 22 tenemos el último mensaje del Señor, una invitación. Y por supuesto, mientras estemos en esta tierra, siempre hay oportunidad de arrepentirse. El versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Aún hay tiempo de arrepentirse. Y la ira de Dios alcanzará a toda persona que no se arrepiente. Y todo lo que se describe en este libro va a ser su experiencia. ¡Qué tragedia! Por tanto, es una bendición leer este libro si lo guardamos y lo obedecemos y nos sometemos a él, pero es una advertencia. Y en el versículo 19 nos presenta Juan con el bosquejo del libro. Escribe pues las cosas que has visto, noten, el pasado, las cosas que son, presente, las cosas que han de suceder después de estas, futuro. Capítulo 4 al 22 de Apocalipsis son las cosas futuras. Este mensaje a la iglesia comienza en el capítulo 2 y se dirige a las 7 iglesias de esa época, pero representan a las iglesias a través del tiempo. Y en cada periodo de la historia han existido iglesias con estas características que aquí se describen. La primera iglesia mencionada es Éfeso. Bueno, esta es la iglesia caracterizada por una doctrina ortodoxa, pero fría en su comunión con Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras. Este es Jesús el que habla. Tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esas cosas son muy buenas, ¿no es cierto? Excelente doctrina, defensores de la verdad. Pero no ten el versículo 4. Pero ten del tiempo, sino más bien a la secuencia de eventos. Este es el próximo suceso o serie de sucesos que van a ocurrir en la historia, en el calendario divino. Esta es la revelación entonces de la segunda venida de Cristo. En el versículo 4 de este Apocalipsis 1, esta revelación es particularmente enviada a 7 iglesias, pero se encuentran en Asia Menor, que es el territorio que hoy ocupa Turquía.
Versículo 4, otra vez, Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor o en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el saludo de Juan a las iglesias y el apóstol dice que Dios, quien es el mismo hoy, ayer y hasta siempre, también se describe aquí como los 7 espíritus. ¿Qué es eso de los 7 espíritus? ¿Es que Dios tiene 7 espíritus? No, es una referencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Isaías, versículo 2, se refiere ahí el profeta a 7 ministerios particulares del Espíritu Santo. Versículo 5 leemos, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, etc. En este versículo, Juan también nos dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Supremo de los que resucitan de los muertos. No existe otro libro en la Escritura que revela la gloria de Dios y del Señor Jesucristo con mayor esplendor que este libro de Apocalipsis. Estamos sobrevolando, por decirlo así, sobre el libro, no estamos deteniéndonos en ningún lado en particular. La clave para entender el contenido del libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación es la palabra griega que hemos transliterado al castellano apocalipsis o apocalipsis. Esta palabra en griego quiere decir simplemente la manifestación. Es la revelación del Señor Jesucristo que se encuentra manifestada en este libro precioso de Apocalipsis. Este es un vistazo al futuro. Leamos el versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el escritor, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que se han visto. Juan dice entonces que él está escribiendo esta revelación de las cosas que deben suceder pronto. En taixé, en griego, muy pronto es la idea. No es tanto una referencia a la cronología de Dios y del testimonio de Jesús. Noten lo que dice Juan. Yo, Juan, soy un compañero, soy un copartícipe, creo que dice Reina Valera, ¿verdad? Yo no soy nadie especial. Y yo me encontraba aquí en la isla de Patmos, en el Espíritu. En el versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y dice que está ahí como resultado de haber predicado la palabra. Y dice que se encontraba ahí en el Espíritu, posiblemente una expresión que describe una experiencia singular en el Espíritu, tal vez que él está teniendo, y es el día primero de la semana, es el día domingo. Y Juan escucha esta voz que le manda a escribir lo que él ve, versículo 11. Esta voz viene, dice, oí detrás una gran voz, el versículo 10, como sonido de trompeta, que decía, el versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles iglesias? Aquí están. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan ve a Jesucristo, dice ahí, moviéndose entre los candeleros, las 7 iglesias. Cada candelero representa una de estas iglesias. El número 7 en la Escritura es un número de algo que ha sido completado. 7 estrellas, algunos traducen esto ángeles, algunas versiones, que es una referencia a los líderes de estas iglesias. Entonces Jesús está ministrando a su iglesia, haciendo su obra de purificación y disciplina a los suyos, el principal. Juan nos dice que Jesucristo es el soberano también de los reyes de la tierra. Y este Señor es el que nos amó, dice Juan, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El versículo 6, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo que tenemos que recordar hasta ahora es que esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación de la segunda venida de Jesucristo. De eso trata el libro de Apocalipsis. Este Rey eterno, Juan dice, viene otra vez. Versículo 7 del capítulo 1.
He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Está hablando de nubes de gloria. Y dice, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. Juan concluye la introducción del Señor en el versículo 8, donde dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estos primeros 8 versículos del capítulo 1 es un mensaje de parte de la Trinidad a las 7 iglesias a través de Juan. El libro está dedicado a Jesucristo, quien viene otra vez, Dios mismo. Y dice él, yo Juan, versículo 9, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra